Y este sitio, en 1995, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ¿Por la qué? Por la UNESCO. Hola gente, soy Fede y vamos ahora mismo a aprender sobre acrónimos, siglas y abreviaturas en español. What all the things have in common is that they allow us to save time, words or letters, creating shorter versions of long terms. Las abreviaturas consisten simplemente en cortar la palabra y colocar un punto al final. Las usamos mucho cuando analizamos gramática. Algunos ejemplos son adjetivo, adverbio, auxiliar, etc. Gracias. Los acrónimos, en cambio, son palabras formadas por fragmentos de otras palabras. RAE, ONU, UNESCO, NASA o LED son ejemplos de acrónimos y también de siglas, porque se forman usando la primera letra de cada palabra que forma el concepto. Real Academia Española se convierte en RAE, Organización de Naciones Unidas, en ONU. Aunque estas son siglas y acrónimos, no todas las siglas son acrónimos, ni todos los acrónimos siglas. And you may ask, is it really important to understand the difference? No. But we're going to explain it anyway and see some fun facts. Algunas siglas son imposibles de pronunciar. FBI, VT, KV. So we have to spell them out. FBI, DDT, KGB. Las siglas que deletreamos no son acrónimos. Is this important? No. Por otro lado, algunos acrónimos no están formados por las primeras letras de cada palabra, sino por partes. Las siglas de Mercado Común del Sur y de la Unión de Naciones Suramericanas serían MCS y UNS respectivamente, pero son difíciles de pronunciar y decidieron usar acrónimos, Mercosur y UNASUR. Si juntamos un chorizo y un pan, tenemos un choripán. Y si comemos salchichas con papas, comemos salchipapas. If we speak a mix between Spanish and English, we speak Spanglish. Y la informática se trata de información automática. Todas las letras que componen una sigla, que también llamamos siglas, se escriben en mayúsculas y nunca llevan tilde. Pero algunas siglas, como OVNI, de objeto volador no identificado, pasaron por un proceso llamado lexicalización y se convirtieron en palabras comunes. ¿Ustedes creen en los ovnis? Write your answers in the comments below. ¿Ustedes creen en los ovnis? Here we have a clear difference between Spanish and English, because in English we will spell this word, right? UFO. And it's completely different because each one is formed by words in its own language. Sometimes, in these cases, only the order changes. European Union is Unión Europea. So instead of saying EU, we say UE. The same happens with OTAN, VIH, ADN. But sometimes the order doesn't change. This is a compact disc. En español
disco compacto. But instead of saying DC, we said CD. Or even CD. Este es mi CD favorito. Me compré un CD de Oasis. Lo mismo pasa con DVD o DVD, MIDI, UNESCO, LED, IRA. What happens with the plurals? Well, it's different in the written and spoken language. We will write this and read it. Tengo muchos CDs de rock. O tengo muchos CDs de rock. Muchas ONGs participaron en la protesta. Cuando son acrónimos, seguimos las reglas generales del español. Un ovni, dos ovnis. Un choripán, dos choripanes. And what about the gender? There is a couple of videos about gender in this channel, but I haven't mentioned this yet. Los acrónimos tienen el género de la palabra principal en su composición. Un chorizo, un pan, un choripán. La salchicha, la papa, la salchipapa. Es el Mercosur porque es el mercado común. Y la UNASUR porque es la unión de naciones. ¿Y NASA? Is it feminine or masculine? What do you think? El espacio es masculino, pero administración, como todas las palabras que terminan en ción, es femenina. Y acá es la palabra principal, ¿no? Entonces es la NASA. La NBA. If you haven't watched my videos about gender, you should. Dos cositas más. Existe algo que llamamos retroacrónimos. Escucha, es interesante. A long time ago, a German guy called Adolf Dassler, best known as Adi, founded a brand that became famous all around the world. Many years after that, someone suggested that Adidas was an acronym for All Day I Dream About Sport. I'm sure Adi Dassler wasn't thinking about it. The word retroacrónimos is also used to talk about acronyms that were conceived to sound as another word that already exists and usually has a related meaning. Let me give you a couple of examples. Hay un programa de créditos en Argentina para familias que acceden a su primera casa y se llama Procrear, which means procreate. There is also a card you can use in different kind of transport. This system is called Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE. That is a possible conjugation for the verb subir, to get on. In an episode of the sitcom Futurama, there was or there will be. Well, there is a group called Fathers Against Rude Television. Según la RAE, en español no debemos escribir puntos entre las siglas y nosotros respetamos lo que ellos dicen. Vale. Ahora te dejo la chapa. No te olvides de suscribirte, tocar la campanita, dar like y dejarme